Saludos, profesora, compañeros, compañeras. Nuestro tema sería el de realidad virtual. El enfoque sería los beneficios de la implementación de la tecnología de realidad virtual en la educación universitaria pública costarricense. Idea de investigación. Bueno, como dice en el texto en pantalla, la realidad virtual es una tecnología capaz de simular todo tipo de situaciones. La idea de este proyecto es definir los beneficios que podría ofrecer la implementación de esta tecnología en la educación pública universitaria de Costa Rica, en donde estaremos investigando los campos de estudio en los cuales podríamos implementar la realidad virtual en lo que es el ámbito de la enseñanza, como mencionábamos anteriormente, y el demostrar si el utilizar esta tecnología en la educación universitaria pública permitiría ampliar el margen de interacción, aprendizaje, eficiencia en comparación con el sistema de educación al que ya estamos normalmente acostumbrados, ya que esta tecnología puede emplearse para múltiples situaciones, entre ellas podríamos mencionar el percibir el movimiento de nuestra cabeza, la dirección en la que esta apunta, la posición de nuestras manos, de las paredes de la habitación y demás funciones como las de reproducir audio y video. Como sabemos, esta tecnología tuvo mayor uso en lo que es la industria del entretenimiento, de los videojuegos, etcétera, pero en el ámbito de la educación podría transformar la forma en la que ésta se imparte. Esto nos lleva a la idea de investigación, que sería qué uso se le podría dar a la realidad virtual en la educación universitaria pública de Costa Rica. Y es sin duda alguna un tema que podría dar paso a mejores métodos de aprendizaje, práctica laboral, entre otras cosas. Entre los objetivos generales y específicos tenemos como objetivo general definir los beneficios que podría tener la implementación de la realidad virtual en la educación pública universitaria de Costa Rica. Además, en los específicos tenemos tres objetivos. Como objetivo número uno, tenemos investigar en qué campos de estudio se podría implementar esta tecnología, todo enfocado hacia la universidad pública en Costa Rica. Luego, como segundo objetivo específico, demostrar si la implementación de esta tecnología podría resultar más interactiva y eficiente a la hora de educar que el método tradicional de estudio. Además, queremos comparar si la situación de Costa Rica es más favorable para las universidades en relación a poder acceder a esta tecnología con contraste a los demás países. Hola, muy buenas. Yo vengo a comentar sobre campos de estudio en los que se podría utilizar la realidad virtual como método de enseñanza. Por ejemplo, en las ingenierías, se podría decir que este método permitiría una experiencia y una práctica de una forma personal y de una experiencia de primera persona en la cual no resultaría la persona dañada. Por ejemplo, una práctica que tenga que ver con ingeniería eléctrica y en caso de algún fallo, la persona no saldría dañada porque todo es virtual. Por lo tanto, se encontraría fuera de peligro. Por otro lado, se considera personalmente que se podría utilizar la realidad virtual para, por decirlo así, prácticas de espaciales o viajes fuera de este planeta para simular el entorno en otros lugares. En el campo de la medicina, las personas podrían estudiar o practicar la anatomía humana con hologramas y también podrían hacer prácticas virtuales fuera de riesgo total con pacientes virtuales, en los cuales las prácticas serían desde una perspectiva de primera persona y fuera de todos los riesgos. En historia, arte y patrimonio. Esto quiere decir que una persona que estudie arte, historia o incluso sobre recursos de la naturaleza podría viajar a esos lugares, por ejemplo a museos, viajar al pasado, a ir a ver obras de arte, etcétera,
de una forma virtual con que todo sea el entorno modelado en 3D e incluso viajar a ecosistemas de donde sea del planeta que sean figurados por una animación la cual sea compatible con el sistema de la realidad virtual. Las personas de este modo podrían viajar sin ningún riesgo y en un solo sitio, sin gastar dinero en viajes y únicamente la inversión en los lentes de realidad virtual. En cuanto al entretenimiento, hay estudiantes que se desarrollan en esta área, por lo tanto podrán utilizar la realidad virtual como un método de práctica para sus trabajos. Además, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos, que hay videojuegos que claramente están enfocados en la realidad virtual y que los estudiantes podrían aprovechar este método de enseñanza para el desarrollo de sus aplicaciones. Por lo tanto, la realidad virtual es un buen método de estudio para una perspectiva de primera persona, fuera de riesgos y un ahorro de tiempo y podría ser de dinero también. Por lo tanto, es una buena opción, ya que al ser interactiva, permite que las personas tengan mejores experiencias y más deseos de tener conocimiento. La implementación de la realidad virtual en la educación pública universitaria de Costa Rica. Bueno, como hemos visto, muchas veces se habla o se discute sobre cuáles son las mejores universidades en nuestro país en general, con amigos o familia. Y muchas veces las personas suelen decir que las mejores universidades de Costa Rica son las públicas. Lo hemos visto. Yo creo que cualquiera de los que estamos viendo o explicando este tema ha sido parte de una conversación de ese tipo. Y bueno, resulta que las universidades públicas de Costa Rica podríamos decir que sí tienen ese mérito, aunque muchos podrían contradecirlo. Existen varios rankings a nivel internacional que categorizan a las universidades públicas de Costa Rica entre las mejores por encima de las privadas en nuestro país y también en países de Latinoamérica. Entonces, bueno, podríamos decir que sí está entre las mejores de Costa Rica. Hay muchas cosas que llevan a que Costa Rica esté en esos posicionamientos, en esos rankings, ya sea por motivos de accesibilidad, calidad educativa, seguridad, proyección laboral, contribución social y otros aspectos. Entonces, hablando sobre el tema de la realidad virtual, si ya se llegara a pensar en implementar esta tecnología como un medio educativo, podríamos destacar varios puntos. Entre estos, para que la información sea mejor retenida por parte de los estudiantes a la hora de que se imparten las clases, ya que, bueno, este es otro punto, es un medio muy interactivo entre las lecciones profesor y estudiante. Entre la relación profesor y estudiante es un medio muy interactivo. También otro punto sería que para sensibilizar al estudiantado con el contenido impartido y también para acercar a los estudiantes a una perspectiva muchísimo más realista del área laboral en la que están incursionando en su carrera o lo que estudian. Entonces, bueno, muchas veces se cree que esta tecnología se basa únicamente en uso de gafas para poder ver la realidad como más cerca o en 3D, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de realidad virtual y muchos de estos se podrían, bueno, no muchos, hay varios. Entre los que vamos a hablar hablamos de 3 y voy a leer textualmente. Por ejemplo, tenemos como el primer nivel, que sería la realidad virtual de escritorio o no inmersiva. Es la que emplea únicamente un ordenador común y mediante dispositivos como un mouse, control o pantalla táctil, el usuario interactúa con el ordenador sin la experiencia de sensaciones de inmersión. El segundo nivel sería la realidad virtual semi-inmersiva, que igual mediante un ordenador emplea softwares especializados que aumentan la inmersión del usuario
y también pueden hacer uso de pantallas estereoscópicas. Estereoscópicas son como redondeadas, curvas. Entonces, esto es como la realidad virtual semi-inmersiva. Y el tercer nivel, o el último nivel, sería la realidad virtual de inmersión total, que esta es la que emplea gafas, pantallas estereoscópicas, o que tienen, bueno, a veces las gafas también tienen esto incluso. Son dos pantallas estereoscópicas. Pantallas estereoscópicas que recubren la visión total del usuario, además de dispositivos auriculares que reducen la interacción del exterior totalmente. Y estos sistemas también pueden hacer uso de dispositivos sensoriales, vibratorios o de movimiento y de interacción con el usuario como joysticks individuales para cada mano o plataformas donde la persona se moviliza e interactúa con el medio virtual. Entonces, bueno, si se considera lo anterior, lo que acabamos de explicar, podríamos pensar que las universidades públicas de nuestro país podrían tomar en cuenta entre estas tres opciones para el uso educativo, siempre considerando toda la parte ética que existe al respecto a la aplicación de estas tecnologías. Accesibilidad de la tecnología de realidad virtual para la educación costarricense. Bueno, ya vimos que hay varias formas de realidad virtual, como los dispositivos o softwares que se pueden usar con este propósito. Y por supuesto, bueno, son algunas formas o algunos dispositivos o softwares más costosos que otros. Entonces, por esto es que consideramos que si se tomara en cuenta las inversiones que realizan las universidades públicas con el fondo que tienen las universidades públicas de Costa Rica para mejoras de infraestructura y tecnología, es posible que también pudiesen invertir en mejorías educativas de este tipo, o por lo menos en realidad virtual semi-inmersiva, que según varias fuentes que consultamos para nuestra investigación no son tan excesivamente caras y resultarían en un nivel de educación más interactiva. Esto podría impulsar la calidad educativa de nuestro país a otro nivel. Entonces, consideramos que esta es una buena forma en la que el país podría invertir en la educación. Entre nuestras conclusiones tenemos que existe una gran amplitud de ventajas que podemos adquirir en el uso de la realidad virtual para la educación, tanto simular ciertas situaciones como las de estar en un museo o poder darnos prácticas y experiencia en diferentes áreas como podría ser medicina o química. Podríamos tener este tipo de interacciones, las cuales podrían, aparte de motivar a las personas en esta situación actual de la virtualidad, también podrían facilitar el método de aprendizaje para muchos a la hora de poder recrear estas escenas como si las estuvieran viviendo. Por otra parte, tampoco podríamos pretender que en la situación actual de la pandemia todos podamos adquirir uno de estos dispositivos. Es una carga económica que para la media de la población sería bastante complicada de adquirir. Estamos hablando de que estos dispositivos rondan más o menos los $400, por lo cual es algo complicado. Por otra parte, tampoco sabemos cómo podrían responder todos los usuarios, ya que sabemos que muchas personas también responden ante este tipo de tecnologías con mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, este tipo de síntomas que son parte de la realidad virtual en algunas personas. Fuera de los síntomas médicos, también están los síntomas, por así decirlo, de adaptación de cada persona. Algunas personas podrán tener más experiencia quizás con un control o con cierta interacción con botones, con otros tipos de dispositivos similares a los de la realidad virtual, pero para otras personas podría ser muy complicado este proceso de adaptación, de tener que ejecutar ciertas acciones con mandos, con botones, lo cual también supone un reto para la implementación de la realidad virtual en lo que podría ser la educación pública universitaria.
Sin embargo, el panorama de la realidad virtual es considerablemente amplio y lleva pocos años conociéndose de forma amplia en la población, por lo cual todavía hay mucho que esperar. No se sabe a qué podría llegar exactamente al futuro. Sin embargo, sí es esperable que ésta se llegue a implementar en algún momento en la educación pública.